el 85% de cristianos no tiene claro el concepto de la fe. Déjenme repetir esto porque puede ser algo que no sepamos. El 85% de cristianos no tiene claro lo que es el concepto de fe. ¿Okay? Parecería raro porque la fe es un tema primordial en el cristianismo, pero la verdad es que eso es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema cuando un concepto no es claro? Yo preguntaba, ¿qué es la fe para ti? Les preguntaba a algunos de los cristianos preparando este mensaje y me decían, es fácil, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y entonces les decía, está bien, pero ese no es todo el concepto, esa es una parte del concepto. Y el problema cuando no tenemos claro todo el concepto es que nuestra fe no está bien sostenida. ¿Y qué es la fe? ¿Cómo se manifiesta la fe? La fe tiene que ver con dos palabras que son claras: seguridad y confianza. Pero el nivel de seguridad y confianza que se pide en el cristianismo es muy alto, ¿verdad? Porque dice la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, el nivel está muy alto. Mucha gente piensa fuera del cristianismo que el cristianismo y todas las religiones son un salto al vacío. Así es como se mira la fe desde afuera. O como renunciar a la razón para abrazar la fe. Pero la verdad es que no tiene nada que ver esto que dicen con la fe. Y entonces yo quiero, ¿estás bien? Muy bien. Entonces yo quiero compartir con ustedes esto y vamos a comenzar por algo importante que es el fundamento de la fe. Y si tienen aquí, exactamente. Entonces la fe está provista de una estructura. ¿Quién sabía eso? No, la fe está provista de una estructura. Déjenme sacar el saquito porque me estoy pasando. Ahí está mejor, más cómodo. Entonces la fe tiene una estructura. ¿Cuál es? Y como toda estructura, es la parte más ancha del concepto. Cuando usted construye una casa, ¿no? Usted tiene que poner sus cimientos y los cimientos tienen que ser suficientemente grandes para que sostengan toda la estructura de su casa. Yo he llamado a esto la fe que agrada a Dios, la fe que mueve montañas, aspectos de verticalidad del concepto de fe, aspectos de horizontalidad del concepto de fe. Parece mucha labia y es, pero ya les voy a explicar. Bueno, el fundamento de la fe entonces es la revelación de Dios, ¿no? El concepto, el fundamento de la fe entonces es la revelación de Dios. ¿Cómo Dios se manifiesta al ser humano? Eso es revelación de Dios. ¿Quién conoce cuáles son algunas de las revelaciones de Dios? Ayúdeme. ¿Cómo? Correcto. Por ejemplo, el universo entero, la creación. Pablo dice en Romanos 1, dice, el universo entero es la revelación de Dios, de que es un Dios poderoso, de que es un Dios magnífico, ¿no es cierto? Cuando vemos los astros del cielo, las estrellas, está haciendo una revelación de Dios. La siguiente revelación de Dios es la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Concuerdan conmigo? La palabra de Dios es la revelación de Dios, cómo Dios se manifiesta a usted y a mí, ¿no? La siguiente revelación de Dios es Jesucristo, la más alta, la más grande revelación de Dios es Jesucristo. La siguiente revelación de Dios es del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se va, dice, yo les dejo un consolador, otro de la misma dimensión que yo. Entonces, esas son entonces la revelación de Dios. Esas son algunas de las manifestaciones de la revelación de Dios. Y entonces, ¿cuál es la tarea del cristiano? Es
tomar esa revelación de Dios y establecerla como fundamento. Porque usted puede hacer aquí su casa, ¿verdad? Le pone el fundamento ahí, pero después dices, hoy no me gustó ese lugar, pongamos las paredes y el resto de acá. ¿Qué va a pasar? Si es que el fundamento está en un lado y la construcción está en otra, lastimosamente su casa se va a caer. Y nos pasa mucho a los cristianos en el tema de la fe, que no hemos fundamentado bien nuestra fe. Ahora les dejo yo entonces este criterio: para que sea una fe de las que agradan a Dios, necesitamos poner la revelación de Dios. Muy bien. Quiero llevarles entonces a la primera referencia bíblica, porque Abraham experimenta eso. ¿Cómo le llaman a Abraham? ¿Quién sabe cómo le llama la Biblia a Abraham? El padre de la fe. ¿Cuál es el otro concepto de Abraham? ¿Otro? Tarea. Amigo de Dios, muy bien. Entonces, amigo de Dios, el padre de la fe y amigo de Dios, y las dos cosas están súper relacionadas. Ya van a saber por qué. Ahora, a Dios se le revela a Abraham, ¿no? Y dice así: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable, y yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontenible. Al oír esto, Abraham cayó rostro a tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré padre de una multitud de naciones. Entonces, esta es como Dios se presenta, pero Dios ya se había manifestado antes a Abraham. Y es interesante porque en las varias ocasiones que se manifiesta Dios a Abraham, lo hace de distintas formas. Aquí Él dice: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso. En otra oportunidad se manifiesta y dice: yo soy el Dios proveedor, ¿no es cierto? En otra se manifiesta y dice: yo soy tu Dios, el escudo que te protege y te guarda. Y en otra dice: yo soy el que te bendice. Ahora, esto estoy yo compartiendo con ustedes y le viene a usted el conocimiento intelectual. Y tal vez usted ya ha escuchado estos atributos de Dios, si es que ha tenido una clase de introducción a la Biblia o alguna otra de las clases dominicales. Esta información usted ya la tenía, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo curioso con Abraham? Que él aprende estos conceptos en la relación con Dios. O sea, es un aprendizaje experiencial. Dios aprende de la soberanía de Dios porque ve cómo Dios ha llevado su vida, ¿no? Dios toma a Abraham cuando él vivía en Aram, pero no era Abraham no era una persona improvisada que Dios dijo: a ver, tú, te voy a hacer padre de naciones. No, Dios había trabajado ya. Abraham es el primogénito en la 10ª generación de Noé, ¿ok? Aquel que le había hablado para que construya una barca, tuvo a su hijo Sem primogénito, y de ahí vinieron 10 varones primogénitos hasta llegar a Abraham. Entonces pasaron como 300 años, lo que significa que Abraham no era un tipo improvisado. Dios ya había trabajado con él, con su familia, con su padre. A su padre le dice: sal de Ur y andarán con tu familia, y se va. Porque ya Dios trabajaba y en su vida Dios ha estado trabajando. Usted no es una coincidencia que se venga y se siente aquí delante, ¿no es cierto? En este día, a esta hora, Dios ha estado trabajando con usted. Y entonces, después de ese trabajo, es que Dios se revela y dice: a ver, yo soy el que ha estado trabajando en tu vida, ¿ok? Y entonces Abraham, ¿qué es lo que hace? Él abraza esa revelación y la constituye como fundamento de su vida y construye sobre eso su fe. Ahora, déjenme decirles que esto es un anhelo de Dios,
que usted sea una mujer y un hombre de fe, que seamos gente de fe, es un anhelo de Dios. Fíjese lo que dice. Esto es Jeremías 9, 23 y 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio y hábil en su perspicacia, que el que es fuerte y poderoso no se jacte de su fuerza. El que es rico no se jacte de su satisfacción temporal o abundancia terrenal. Pero el que se jacte de esto, que me comprende y me conoce, y me reconoce y me honra como Dios, y reconoce sin ninguna duda que soy el Señor, que practica bondad, justicia, la justicia en la tierra, porque estas cosas me deleitan. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es el anhelo de Dios? Es que usted le conozca. Y entonces vamos a pasar a la siguiente lámina, porque después del fundamento de la revelación nosotros vamos a poner algo más, vamos a construir algo más. Dios se revela a usted y es su tarea abrazar esa revelación para hacerlo fundamento de su fe. ¿Está claro? Usted puede dejar la revelación, usted puede estar frente a la revelación, puede caminar junto a la revelación, pero si no la abraza esa revelación, nunca va a tener un fundamento y va a construir sin fundamento. Muy bien. El siguiente paso entonces es el conocimiento de Dios. Ahora hay algo interesante, ¿no es cierto? Cuando Dios llama a Abraham, tenía 75 años. Y Abraham muere a los 175 años. El Señor le regaló a Abraham 100 años. ¿Para qué? Para que le conozca y para que le entienda. El conocer es saber quién es. ¿Está claro? El conocer es saber quién es. Él es el Dios todopoderoso, el Dios eterno, el Dios justo. Pero el entender es algo distinto, porque el entender es el conocimiento de cómo actúa. El Dios de la misericordia, el Dios de las promesas, el Dios de pactos. ¿Está claro? El conocimiento de quién soy, el conocimiento de cómo actúo. Y en eso es donde nosotros, usted y yo, nos tenemos que, digo yo, enredar, como una forma de decir que tenemos que buscar ese conocimiento de Dios, pero no el conocimiento intelectual. Los griegos nos enseñaron a buscar el conocimiento intelectual, pero nosotros, el Señor nos enseña a buscar el conocimiento experiencial. No estoy despreciando el conocimiento intelectual. La palabra de Dios, los cursos sobre la Biblia, sobre el Señor son importantes. Pero ese conocimiento tiene que transformarse a un conocimiento vivencial. Que yo pueda decir, yo conozco al Dios soberano. ¿Por qué? Por esto, por esto y por esto. Conozco al Dios de pactos. ¿Por qué? Porque estas promesas han sido cumplidas en mi vida. Y entonces ese es el conocimiento que tenemos que ver. Si me acompañan a Génesis 21, 1 al 7, dice la palabra de Dios: el Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Entonces encontramos a un Dios que había prometido, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Conocemos al Dios de las promesas, pero conocemos al Dios que cumple las promesas. Ese es el Dios de pactos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Ahí está, es el Dios soberano. Cuando Él dice hoy, es hoy, no es mañana, no es pasado, es hoy. Ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría, y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac tal como Dios había ordenado, y Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. Y entonces el Dios de pactos hace un pacto con Abraham, pero también le dice: vamos a dejar una señal de este pacto, que es la circuncisión. ¿Qué más? Dice en el verso 6, dice: Sara declaró: Dios me hizo reír,
Todos los que se enteren de lo que sucedió se reirán conmigo. Quien le hubiera dicho a Abraham que Sara amamentaría a su bebé, sin embargo le ha dado a Abraham un hijo en su vejez. Y entonces ahí Abraham conoce al Dios Todopoderoso, porque un anciano de 100 años y una anciana de 85 años no pueden procrear. Pero es el Dios Todopoderoso el que su mano poderosa pone, ¿no es cierto? Y esta pareja concibe a su hijo Isaac. Muy bien, el conocimiento experimental, el conocimiento del Dios de pactos. Ahora hay algo interesante en la vida de Abraham que a mí me cautivó, y es la forma como Abraham interactúa con Dios. Es Génesis, ahí dice 8, pero es 18. La siguiente, por favor. Exactamente, esa que dice Génesis 18, 6 y 8. La palabra de Dios dice: entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, masa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno, bueno, y dio al criado para que éste lo preparase. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y entonces, ¿cuál es la escena de este lugar, de este relato? Es que Abraham estaba sentado en su tienda y se aparece Dios. ¿No es cierto? Se aparece Dios. ¿Estás seguro que es Dios? Eso dice la palabra de Dios. Y me asombra, ¿no es cierto? No solamente me asombra que Dios se le aparece, sino que Dios empieza a interactuar de una manera como usted y como yo actúo cuando alguien llega a mi casa, ¿no es cierto? Y dice: espérate un ratito, dice, te voy a preparar algo. Y le dice a la señora: hazte unos pancitos. Y va y le dice: mátate ese becerro, rapidito, rapidito, rapidito. Ese rapidito, ¿cuántas horas son? ¿Cuánto se demora en hacer el pan? ¿Cuánto se demora en preparar un becerro? ¿Cuánto tiempo estuvo Abraham con Dios? ¿Qué hacían mientras esto sucedía? Y después dice que ya le puso la mesa y que le sirvió y que comían, ¿no es cierto? Y el fin dice: y lo puso delante de ellos, y él estuvo sentados con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué pasa cuando usted come con sus amigos? ¿Qué sucede? ¿No es cierto? Está calladito comiendo. No, ¿no es cierto? Interactúa, que cómo estás, que qué chévere, cuéntame y hazme, ¿no? Qué rico, te felicito. Entonces, es una forma ¿qué decir? Interesante, es más que interesante la forma como interactúa Abraham con Dios en esta escena. Por eso es que le decían: Abraham es el amigo de Dios, porque Dios se tomaba tiempo para pasar con él y Abraham mucho más. Sigamos, porque los diálogos, ¿no es cierto? Hay diálogos y diálogos. Yo les voy a presentar un diálogo que me llamó la atención, que yo les ruego que lean Génesis desde el 18 al 21 o 22, porque es interesante todo lo que van a descubrir. Fíjese en un diálogo entre Dios y Abraham, y el versículo 23, Génesis 18 dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con los impíos? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti hacer tal cosa. No hagas morir al justo con los impíos, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer tal cosa, no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y entonces usted se da cuenta que esta conversación, que puede ser entre un amigo recriminando a otro o tratando de convencer al otro, es un diálogo que en esta ocasión se genera entre Abraham y Dios. Dios dice: oye, te voy a dar a conocer esto que voy a hacer, voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham
porque tenía un interés ahí, tenía un pariente y tenía amigos. Dice, oye, ¿cómo vas a hacer esto? Pues tú eres Dios, eres justo, no destruyas a los justos también con los impíos. Pero el diálogo continúa porque no se queda ahí, porque Abraham se da cuenta que 50 justos tal vez no habían en Sodoma y Gomorra, y entonces le empieza a bajar el número y le dice, no, tal vez haya 40, y por 40, ¿cómo vas a destruir? Y Dios le dice, bueno, pues ya, entonces no les destruye. No, pero capaz que no hay 20, capaz que no hay 40, capaz que hay 30, o capaz que hay 20, o capaz que hay 10. Y Dios seguía diciéndole, bueno, o sea, si tú lo dices entonces, ¿no es cierto? Y Abraham se planta en los 10 y le dice, si es que hay 10, no voy a destruir. Lastimosamente los cálculos de Abraham le fallaron porque no había 10 y Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Pero a lo que yo voy, ¿no es cierto? Que es un diálogo, que es un diálogo, que es un diálogo. Usted habla con Dios, Dios le habla a usted. Muy bien. Esa es entonces la forma en cómo el conocimiento de Dios actúa en nuestra vida, que nos permite sobre el fundamento de la revelación de Dios. Es interesante lo que les dije, 100 años le tomó a Abraham conocer a Dios en esa dimensión, y a usted y a mí nos va a tomar bastante tiempo también, pero a lo que voy es que usted tiene que dedicar ese tiempo. Usted puede poner el fundamento, pero si no le dedica a construir sobre el fundamento, usted va a tener un lindo fundamento en su vida, pero no va a tener el resultado. El desafío es entonces buscar a ese Dios, el conocer quién es y el conocer cómo actúa. El siguiente nivel es algo interesante, porque la fe tiene un propósito. ¿Quién sabía que la fe tenía un propósito? ¿Ah? ¿Quién sabe cuál es uno de ellos? Correcto. Entonces, yo me inventé estos dos conceptos, o más dicho, el nombre de estos dos conceptos, porque estos dos conceptos han existido. Y al uno le puse la horizontalidad, la verticalidad del concepto de la fe, ¿no? Por algo soy abogado, alguna palabra tengo que poner ahí. La verticalidad del concepto de la fe, que dice entonces que uno de los propósitos de la fe es vertical y es agradar a Dios. ¿Cómo quiero agradar a Dios? Entonces es a través de la fe. Sin fe, dice el Señor, es imposible agradar a Dios. Déjeme leer de la versión amplificada, dice: pero sin fe es imposible caminar con Dios y complacerlo, porque quien quiera que se acerque a Dios debe necesariamente creer que Dios existe y que Él recompensa a quien lo busca con seriedad y diligencia. Esa es la versión amplificada, me gusta mucho, ¿no? Y entonces es el Hijo que intenta agradar al Padre. ¿Y cómo? Con la fe. No son las tareas que cumplimos normalmente lo que agrada a Dios, es la tarea que cumple sumada a la fe, ¿no? Cuando nosotros nos subimos acá, no es el canto y no es la música, es que al canto y a la música le acompañamos la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y los otros ministerios que tenemos, parejas, familia, finanzas, educación, todos esos ministerios, ¿no?, tienen que ir acompañada con esta gran porción de fe, porque es por ahí donde le entra el agrado a Dios, le entra por la fe. Muy bien, Santiago, el capítulo 1, el versículo 1 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y entonces nos dice, la fe tiene que ser plena
y tiene que ser vacía de dudas, carente de dudas. Porque quien tiene dudas dice que es como la ola del mar que va lanzada de un lado para otro. Y dice aquí, no son mis palabras, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Ok? Entonces ese es el concepto de la verticalidad de la fe. Tiene un propósito que es agradar a Dios, pero también tiene otro propósito, y al que yo he llamado la horizontalidad, el propósito de la horizontalidad de la fe. ¿Por qué? Porque ya ese propósito me afecta a mí, le afecta a usted. ¿Y cómo puede ser eso? Porque cuando yo tengo fe, cuando yo construyo una fe, no, alguien tiene que salir beneficiado a más de mi persona, porque ya construir una fe y tener una fe en mi vida construida, una fe, ¿no es cierto?, me beneficia a mí, pero la fe, no, la fe tiene que beneficiar al resto. Déjenme leer Mateo 10, 7 y 8, el propósito horizontal de la fe. Dice el Señor Jesús: y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste y dar de gracia. Y entonces aquí es donde a nosotros nos ponemos a temblar un poco, ¿no? Porque de pronto, si hemos estado haciendo tarea y si hemos estado haciendo la tarea con fe y agradando al Señor, pero cuando llegamos al propósito de la fe, que es horizontal, yo quiero que ustedes analicen y a la luz de la palabra de Dios digan: a ver, ¿cuántas personas el Señor ha sanado por medio de mí? ¿Cuántos leprosos han sido lavados a través de mi fe? ¿Cuántos muertos han resucitado por mi fe? ¿Ok? Entonces, es claro que tenemos que tener su fundamento. Es claro que tenemos que construir sobre ese fundamento. Y es claro que tenemos que tener en mente el propósito. Mi querido amigo y mi querida amiga, nuestra vida cristiana no puede ser una vida estéril. Tenemos que mostrar esos aspectos evidentes de la fe. Una iglesia cristiana debe mostrar esos aspectos evidentes de la fe entre nosotros. En este lugar hemos tenido, para la gloria de Dios, gente que ha sido sanada, cautivos que han sido libertados, demonios que han sido echados, y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, porque esas son las evidencias de la fe, ¿verdad? ¿Estamos claros en eso? El propósito doble entonces de la fe: la verticalidad, agradar a Dios; la horizontalidad es compartir las bendiciones. Ahora, para cerrar este tema, Juan 14, 12, dice Jesús: de cierto os digo, que el que cree en mí, el que tiene fe en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y entonces, cuando para esta parte de la horizontalidad de la fe nos ponen una vara alta, ¿no es cierto? Porque nos dicen: las mismas obras que yo hice, también las harán. Entonces nos ponen una vara alta, porque Jesucristo es la medida de fe, Él es el modelo de fe. Y entonces dice: aquí está la vara por donde todos tenemos que ser medidos. Y acuérdese Jesús cómo caminaba y la gente se sanaba, o Él sanaba a la gente, ¿no? Cuando se para delante de la tumba de Lázaro y le dicen: quiten la piedra, y toda la gente le dice: oye, pero han pasado 4 días, el olor es desagradable. Y Él insiste: quiten la piedra. Y luego le dice: Lázaro, levántate y sal fuera. ¿No es cierto? Y sucede lo sobrenatural. Un cadáver de 4 días de descomposición vuelve a la vida. ¿Por qué?
porque él estaba en ejercicio de la fe. Y ustedes me van a decir, es que él era Dios, pues si es que él no hacía eso, ¿no? Pero la verdad es que no es así, porque él había dejado su deidad. Acuérdense, él había dejado su deidad y cuando se encarna, ¿no es cierto?, en el vientre de María, él era un hombre, un ser humano, y lo fue así hasta que resucitó. Porque cuando resucita él, entonces vuelve y dice, a ver, ¿qué era lo mío? ¿Ok? Y entonces él es ascendido al cielo y de vuelta toda la gloria. ¿Está claro? Esa es la vara que nosotros tenemos que ver. Y entonces también tenemos que pensar y decir, oye, a ver, no, hay sanidades en mi vida, el Señor ha obrado sanidades, he podido libertar cautivos. Y esa es la vara, pero no solamente eso, sino que dice, cuando Jesús dice, y aún mayores, aún mayores. Y entonces Él mismo nos dice, a ver, hasta aquí estaba la vara, no es ahí, es un poquito más alto, son mayores. Y cuando usted encuentra a Jesús, que era soberano sobre las tempestades, soberano sobre los elementos climáticos, soberano sobre la muerte, soberano sobre la enfermedad, soberano con los elementos. Mi hija está estudiando la tabla periódica de los elementos, ¿no es cierto? Que para mí es completamente chino. Pero Jesús los conocía de tal manera, ¿no es cierto?, que Él pudo transformar esos elementos de oxígeno, hidrógeno en un vino. En un vino que cuando vino el catador dijo, oiga, qué error han cometido. El vino bueno siempre se da primero y ustedes lo han puesto al final. Porque Jesucristo hizo eso ¿con qué? Con su fe. Y entonces esa es la medida de su fe. El propósito entonces, agradar a Dios, el propósito vertical, bendecir a la gente, el propósito horizontal. Pero adicionalmente, lo que sigue es lo que nosotros, usted y yo sabíamos, que la fe trae certeza y que la fe trae convicción. Se da cuenta que no sabíamos todo lo que acabo de decir, sino esta parte, lo que significa que el concepto de fe no estaba bien fundamentado, que el concepto de fe no estaba bien construido, que el concepto de fe no tenía claros propósitos. Para la gloria de Dios, tenemos la oportunidad entonces de seguir al siguiente punto, dice, evidencias de la fe. Y las evidencias de la fe son claras, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza carece de duda. La certeza carece de duda. Hemos escuchado ya la diferencia entre el concepto de esperanza y de certeza, ¿verdad? Yo ya se los he manifestado. La esperanza es algo incierto, por eso se llama esperar. No tenemos un resultado cierto. Esperamos que donde yo me paro sea la parada del bus correcto, porque si no me quedo ahí un largo rato. Esperamos, ¿no es cierto?, que Dios sea misericordioso y me sane. Pero no, la esperanza no es la certeza. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que intercambiar la esperanza por la certeza. ¿Y cómo lo hacemos eso? A través de construir una relación con Dios, de conocer al Dios de pactos. Porque cuando Él promete, usted sabe que lo cumple. Y si estoy enfermo, Él dice, yo soy tu sanador. Y si estoy enfermo, dice, yo quitaré toda enfermedad de tu casa. Y entonces
no cabe en la fe la esperanza. El único espacio es la certeza. Y lo mismo es en cuanto a la convicción de lo que no se ve. Y la fe parecería ser algo etéreo, de decir, no, yo no puedo ver la fe. Pero la fe tiene ese fundamento y esa forma de ir dándole una figura y un cuerpo hasta que se convierte en convicción. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y convicción? Porque la religión está siempre llena de creencias. Usted puede recorrer las religiones en el mundo y está llena de creencias. Pero el cristianismo es la única cosmovisión que se maneja a través de convicciones, de la convicción de la resurrección de Cristo. Ahí parte el cristianismo. Y entonces la creencia no le cambia a usted la vida. Usted puede creer en cualquier cosa, pero no es parte de su sangre. Usted no está dispuesto a morir por una creencia, pero sí dispuesto a morir por una convicción. Cuando es mi convicción, yo puedo entregar todo, entregar mi vida. Y este es un aspecto importantísimo de la fe. Cuando usted hace la evaluación y ve que en su vida no hay certeza de lo que va a pasar, entonces tenemos que volver atrás y decir, miro el fundamento, ¿hay el fundamento o no hay el fundamento? Y si he podido construir en ese fundamento. Si no hay convicción, entonces también tenemos que regresar a ver cómo hemos estado construyendo y alimentando nuestra fe. Porque el siguiente punto entonces es el de la rendición. Chévere. Ese es el que más me gusta. Si ustedes me ven apasionados en los anteriores, el que me apasiona es esta, que son las evidencias. ¿Por qué? Fíjense, les voy a dar dos versículos, dos porciones bíblicas para que puedan tomar lo que sucede en los relatos. Dice Génesis 22, 2 y 8 dice, le habla Dios a Abraham y le dice, toma tu hijo, escuche, toma tu hijo, tu único hijo, sí, Isaac, al que tanto amas, y vete. Fíjese lo que es Dios. Está clarísimo de lo que representa Isaac para Abraham. Tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno de los que yo te mostraré. Y entonces, ¿qué le está pidiendo Dios? Decir, a ver, ¿dónde están tus amores? ¿Dónde están tus pasiones? ¿Dónde están en tu hijo, verdad? ¿Por qué? Facilito, porque era el único hijo que tenía. Y los que, como yo, hemos tenido hijos siendo viejos, sabemos lo que representa el hijo nacido en la adultez. Pero también es el hijo de la promesa. Acuérdense, Dios le promete, le dice, de ti voy a hacer una gran descendencia. Y ahí estaba. Él estaba caminando con la posibilidad de una descendencia en su mano. Le llevaba. Y lo iba a sacrificar. ¿Qué dice después? Y a la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Se levanta temprano y yo me habría levantado más tarde, ¿no es cierto? Y si iba a hacer lo que iba a hacer, yo no hubiera llevado a nadie que sea testigo. Pero este hombre sale con esa resolución. Fíjese cómo sigue, dice, y junto con su hijo Isaac, después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado, y sale decidido
alegre, convencido de que lo que iba a hacer era lo que tenía que hacer. Y salió hacia el lugar donde Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Y ahí está. Volveremos enseguida. Adoraremos y volveremos enseguida. Él tenía esa clara certeza de que Dios no le iba a quitar a su hijo. Él tenía la convicción de que aparecería en ese momento el Dios de la provisión. Y entonces hay un relato más abajo que no se los he puesto, pero es la conversación entre Abraham e Isaac, porque Isaac le dice: papacito, tenemos la leña, tú tienes el fuego, ¿y dónde está el sacrificio? Y Abraham le contesta y le dice: tranquilo, tranquilo, Dios proveerá. ¿No es cierto? Pero no es solamente eso es lo que llama la atención, sino llama la atención como este muchacho, ¿no es cierto? Que habrá tenido 13, 14 años para cargar leña, obviamente tiene que haber tenido esa edad, ¿no es cierto? Si es que vio que algo sospechó, porque por eso pregunta, ¿no es cierto? Dice: oye, ¿no será que yo voy a hacer el sacrificio aquí? Pero este muchacho continúa y dice que Abraham lo ató y lo puso sobre el altar y puso debajo de él la leña, y el muchacho no se movía. No, yo decía: ¿por qué este muchacho no salió corriendo? Si ya vio que el papá tenía toda la intención de sacrificar, ¿por qué no salió corriendo? Y es claro que Abraham había enseñado a su hijo de que Dios estaban hablando. Es claro que el muchacho tenía también la certeza y la convicción. Y esa es la tarea suya y mía, porque no solamente tenemos que agradar a Dios y tenemos que beneficiar a la gente, pero tenemos que mostrar nuestra fe a nuestros hijos para que ellos también puedan crecer. Hay una cosa que me encanta de Abraham, porque cada vez que Dios se mostraba, él construía un altar. Y entonces decía: aquí se manifestó Dios mi proveedor. Y después levantaba otro altar y levantaba otro altar y decía: aquí se me manifestó Dios mi escudo. Y cada vez que Dios se manifestaba a Abraham levantaba un altar. Y yo decía: qué maravilloso, porque cuando vamos envejeciendo nos vamos olvidando de lo que pasa en nuestras vidas. Pero Abraham caminaba y encontraba y decía: ahí está, ese es el lugar donde se mostró Dios. Pero también le servía para enseñar a sus hijos, a su hijo y su hijo a su descendencia, porque su hijo sabía lo que era un Dios de provisión, porque él había estado en el lugar de la provisión. ¿Está claro? Y entonces ahí tiene la respuesta. Eso es la rendición, es un hombre que se rinde completamente a Dios. Eso que a nosotros nos cuesta tanto, para este hombre era el pan del día. ¿Por qué? Porque él sabía en qué manos estaba. Déjenme compartir otro versículo más. Mateo 26, 39 dice: él se adelantó un poco más, están hablando de Jesús, y se inclinó rostro a tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Es el Hijo de Dios que estaba experimentando esa carga inmensa de los sucesos que tenían por venir. Pero ¿qué es lo que dice? Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un hombre de fe y sabía que el sufrimiento iba a ser pasajero.
Porque la próxima vez que vemos a Jesucristo dentro de los relatos y después de todos los acontecimientos, Él está sentado a la diestra de Dios, gozando de todos sus atributos. El escritor de Hebreos 12:2 dice, hablando de Jesucristo, dice, ¿quién por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz? Mi querido amigo y mi querida amiga, la vida de fe es una vida de gozo, por la simple razón que nos desarraigamos de nuestra propia vida, de lo que nosotros llamamos vida, de las mezquindades y las carencias. ¿Para qué? Para trasladarnos y transportarnos y plantarnos en un fundamento que puede hacer que su vida tenga verdadero significado, temporal y eterno. Por eso es que Jesucristo entrega su vida y dice, por el gozo puesto delante de Él, Él pudo enfrentar la cruz. Y por eso mismo usted encuentra a Abraham yendo lleno de gozo a sacrificar a su hijo. Esta es la parte más hermosa, porque nos permite ver que nuestra vida va a tener un significado si es que nosotros nos plantamos y buscamos una vida de fe. Desaparecen las carencias porque allá no hay carencias, es un Dios generoso. Desaparecen las enfermedades, ¿por qué? Porque allá no hay enfermedad, es un Dios de sanidad. Y lo que yo quiero hacer hoy es desafiarles a cada uno de ustedes para que tomen esto, esto no es simplemente una enseñanza intelectual. No me interesa que si usted se aprende ese cuadro. Me interesa es que usted aprenda que de ahí resulta una vida diferente. Me interesa que usted pueda abrazar una fe de tal manera que pueda agradar a Dios, que cuando escuchen su nombre, ¿no es cierto?, puedan decir, es él, es ella, es un hombre, una mujer que agrada a Dios. Pero cuando escuche su nombre y digan, es él, es ella, pueden decir, es un hombre que sirve a su comunidad por su fe. Es un hombre, una mujer que Dios usa para levantar a los enfermos, para libertar a los cautivos. Para eso fuimos levantados. Para eso Jesús pagó con su sangre, no para que usted y yo vengamos y nos sentemos los domingos a satisfacernos de un buen sermón. Ese no es el propósito. El propósito es levantarle a usted para que sea ese Jesucristo